Bueno, largamos. Los que se vayan incorporando, si no pueden ingresar, Mariana, por favor, te haces cargo de que ingresen. Sí, sí, yo los voy admitiendo. Listo, gracias. Bueno, de nuevo, buenas noches. Gracias, Ana, de soporte técnico. Cualquier cosa te estaríamos llamando, pero creo que no deberíamos tener problemas. Yo voy a apagar el video para que no se entrecorte lo que es el audio, para que no sea tan pesada la comunicación. Cualquier cuestión, digamos, que se vayan requiriendo en el transcurso de la clase, si es que ven que por ahí, por el chat, no les llevamos el apunte porque por ahí no lo vemos, interrumpan con toda libertad, digamos. Bueno, hoy vamos a ver, empezamos, digamos, con el tema que es dentro de lo que sería las decisiones de inversión, específicamente con lo que es capital de trabajo. Yo les voy a compartir un Power como para hacer una especie de resumen de qué es lo que vamos a ver, de qué trata el tema. Después la contadora Sacheta les va a dar un práctico sobre sobre el tema en particular. Y mañana continuamos con un par de prácticos también relacionados con lo que es administración de capital de trabajo. Díganme si es que se alcanza a ver el Power. Sí, profe. ¿Se ve? Bien, gracias. No lo voy a poner en modo presentación de diapositivas porque por ahí parece ser de que es un poco más pesado y por ahí se clava el sistema. Bueno, dentro de lo que es estructura de inversión, yo les voy a ir mostrando. Sí, diga. Disculpe, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería consultar por los parciales, en el caso de querer saber, por ejemplo, los errores que tuvimos en algún ejercicio o algo, alguna devolución sobre el parcial, ¿dónde se puede consultar? Yo entiendo que mañana suben las soluciones. Uh-huh. Y después entiendo que las cuestiones puntuales, no sé si les figura o si ustedes pueden acceder a quién es que corrigió, y les sugeriría que se comuniquen directamente con el docente que les corrigió. No Ajá, sé si en el Moodle tienen acceso a eso. Y depende cómo, si ustedes, los profesores, prefieren que nos comuniquemos por un mensaje privado en Moodle o en algún correo electrónico, por ejemplo, no sé. Bueno, yo en realidad ya me he comunicado con algunos alumnos que se han comunicado conmigo vía mail y puntualmente yo los había corregido. Por eso no sé yo en el sistema si es que esto figura qué docente es el que corrigió o no. Y si no, tendrán que hacerlo en el mail de la cátedra. Y el mail de la cátedra distribuirá a cada docente. Por eso entiendo que si ustedes tienen acceso a saber quién corrigió, me parece que evitamos un paso si se comunican directamente con el docente. Si no tienen acceso a eso o no lo pueden ver, manden un mail a la cátedra y el responsable de la atención del mail distribuirá en función de a quién le tenía asignado esa corrección. Creería que por ahí puede estar la respuesta, digamos. Bueno, profe, sí, nosotros podemos visualizar quién fue el profe que nos corrigió. Así Bien. que Sí, ya sí. entonces nos comunicamos como usted nos dijo, ya sea por correo o por la plataforma. Sí, yo puntualmente ya he tenido consultas vía buenísimo. mail, digamos, pero no sé si esto es lineal, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, Bueno, profe, está bien. con el mail de la cátedra lo puede, lo puede intentar, digamos. Bueno, profe, Una muchas pregunta. gracias. Disculpe, Sí. profesor. Una pregunta.
Diga. Ya terminaron de corregir los parciales porque, por ejemplo, a mí me falta y sé que hay compañeros que ya la semana pasada, el lunes, cargaron las notas y a mí, por ejemplo, todavía no me subieron la nota. Entiendo que hasta hoy era el plazo. Posiblemente esta noche o mañana lo tengan, digamos. Ah, bueno, sí, porque somos varios los compañeros que no tenemos la nota todavía y eso quería saber. Sí, bueno, habría que chequear si es que efectivamente el parcial se subió. Y si es así, entiendo que mañana, pasado, supongo que a más tardar, deberían tener ya la nota puesta. Y si no, de nuevo, lo mismo que le dije a su compañero, haga la consulta con Karina, que es la auxiliar que está en contacto con ustedes, o manden un mail a la cátedra preguntando, pero esperen hasta mañana o pasado, digamos. Yo calculo que hoy se normalizarán los que todavía no tenían las correcciones. Bien, profe, gracias. Bien, de nada. ¿Algo más? Bueno, continuamos. Profe, disculpe, Sí, la calificación sería así sin número, o sea, sin sí, competente y no es competente. competente o no competente. Ah, ok, bien, Y gracias. las pautas de corrección que se nos indicó a través de los titulares de la cátedra era de que tenían que tener los 3 ejercicios hechos, dada la complejidad de los mismos, que era muy liviano, digamos. O sea que Ah, ok. O aquellos que sea, el hicieron que 12. no hizo uno, ya no le corrigieron, digamos. No, no, no es que no le corrigieron, sino que todavía no está competente, digamos. Profe, Ah, con respecto a eso, no decía en el parcial, digamos, que teníamos que tener los tres resueltos, sino cada uno lo tomaba en cuenta, Sí, digamos. hubiera estado bueno que lo aclaren porque, por ejemplo, yo lo entregué rápido, no llegué a hacer el tercero porque estaba lloviendo en mi casa y tenía miedo que se me corte la luz. Entonces agarré, lo envié porque, bueno, tenía miedo de eso. Ese día estaba lloviendo y varios compañeros tuvieron problemas también que no pudieron enviarlo por eso. Sugiero que todas estas cuestiones administrativas las planteen al mail de la cátedra y los resolverán las personas que tienen la autoridad para resolverlo. Nosotros en estos momentos no tenemos más respuesta que lo que les estoy diciendo. ¿Se me escucha? sí, profe, sí, se entendió. Bien. Miren, en este cuadrito donde tenemos voy a ver si es que podemos poner esto ahí. Esto que está acá en lo que es la situación patrimonial o lo que es la estructura de inversión, esto está desde un punto de vista contable. Desde un punto de vista contable, la estructura de inversión, o sea, todo lo que es el activo, se ordena en función del grado de liquidez que tienen cada uno de los rubros. El pasivo se ordena en función del grado de exigibilidad que tienen esos pasivos. O sea, el activo se ordena de lo más líquido a lo menos líquido y el pasivo se ordena de lo más exigible a lo menos exigible. Tomando como parámetro la conversión de efectivo, ya sea para las inversiones o la cancelación de las obligaciones en el periodo convenido de un año. Todo lo que se transforma en efectivo en un año iría a lo que es el activo corriente. Todo lo que se cancela en efectivo por su exigibilidad, digamos, en el transcurso de un año, es lo que sería el pasivo corriente. Desde el punto de vista nuestro, nosotros a esto lo denominamos de distintas maneras, entre otras, activo circulante o activo fijo para el no corriente. Esto, lo que es el activo corriente contable o el activo circulante desde el punto de vista financiero, es lo que sería el capital de trabajo, donde los rubros que los componen son estos que están acá, que es caja, banco, cuentas por cobrar y bienes de cambio genéricamente. O sea, que esto me está un poco indicando cuál sería las actividades o cuáles serían las actividades sobre las cuales tenemos que tener injerencia en el manejo fundamentalmente del efectivo. Porque el efectivo
que se mantiene en la empresa, el fin que tiene es comprar mercaderías para que esas mercaderías se vendan, se cobren y con ese efectivo volver a comprar mercaderías. Eso es lo que forma el ciclo vital de la empresa, que es el ciclo operativo. Ese es el ciclo operativo denominado bruto, porque no estamos teniendo en cuenta el plazo que nos pueden dar aquellos proveedores de mercaderías, en el cual se nos achicaría ese ciclo operativo, teniendo en cuenta de que si un proveedor me otorga determinado plazo para pagar, ese efectivo, hasta tanto yo no lo utilice para pagar la mercadería, porque es un plazo que me dio el proveedor, lo puedo usar para aplicarlo a otros sectores de la empresa, también integrantes del mismo ciclo operativo, como puede ser pagar sueldos, pagar impuestos o pagar otros gastos operativos dentro del circuito normal de la empresa. Entonces, el capital de trabajo, de lo que tratamos, es del estudio de estos rubros, básicamente, que es caja, banco, cuentas por cobrar y bienes de cambio, ordenado, como les decía, desde lo más líquido a lo menos líquido. En el trabajo cotidiano de lo que sería las actividades de... ¿Se alcanza a ver esto? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha, Sí, pero se no está escucha. compartiendo nada. Sí, es que se dejó de compartir porque estaba en modo diapositivas y eso lo hace más pesado, parece, al esquema. Bueno, ¿de qué depende? Al ser una decisión de inversión, tiene las mismas características que tiene toda la decisión de inversión o lo que es la estructura de inversión. Y depende de lo que ya vimos cuando vimos decisiones de inversión en general. Va a depender de las condiciones generales de la economía, de qué tipo de actividad se trate, en qué rubro está la empresa, en qué aspectos tecnológicos necesito, cuáles son las características de la demanda, no solamente de la demanda del producto que yo vendo, sino también las características del mercado de insumos, o sea, a quién le compro y en qué condiciones compro, y de las políticas propias que se establezcan para el normal funcionamiento de la actividad. Esto de las políticas propias se los doy con un ejemplo, que, por ejemplo, si la empresa tiene la intención de tener grandes cantidades de stock, porque no quiere correr ningún tipo de riesgo con respecto al desabastecimiento de mercaderías o de insumos o de materias primas, invertirá sumas más importantes en los establecimientos de niveles de stock que aquella otra empresa que puede ser de las mismas características de esta, pero que quiera trabajar con el sistema de comprar exactamente lo que la demanda vaya requiriendo. Entonces, el hecho de tener al margen de las otras cuestiones que son externas o exógenas, como son las condiciones generales o el rubro el ramo en el cual se encuentra la empresa, también tiene que ver cuáles son las políticas que estratégicamente decide la dirección de la misma. El manejo del capital de trabajo le insume la mayor cantidad de tiempo. Les diría que básicamente el 80% del tiempo en las tareas cotidianas tienen que ver con manejo de capital de trabajo. Y estas tareas van desde lo que sería un presupuesto de caja para atender las necesidades diarias, semanales o mensuales, o depende cuál sea la modalidad de trabajo de la empresa, relaciones con los bancos para satisfacer algún eventual desfasaje que tengamos de efectivo, o para atender alguna colocación de corto plazo que pueda la empresa
utilizar por el hecho de tener excedentes de efectivo, las relaciones con los proveedores para tratar de determinar o conseguir los mejores precios o los mejores plazos o las mejores condiciones en la compra de los insumos. El trato con los clientes, que tiene que ver con el tiempo que transcurre desde que se vende la mercadería hasta que efectivamente ingresa el dinero por la cobranza de esa mercadería. Todas estas cuestiones, ustedes fíjense de que no solamente intervienen responsables del área de finanzas, sino que también intervienen responsables de distintas áreas, porque una decisión tomada en otra parte de la empresa, como por ejemplo pueden ser los almacenes, que el jefe o el gerente de producción o el gerente el responsable de la fabricación de determinado producto decida sobreestoquearse o para no correr el riesgo de quedarse con algún insumo, decide una compra que sea importante y que pueda alterar el normal flujo de fondos de la empresa, o sea, puede afectar pagos o comprometer futuros pagos si es que esta decisión que se tomó en otro sector no está consensuada con los responsables financieros de la empresa. Esto es porque los distintos responsables no trabajan como si fueran compartimientos estancos donde cada uno hace lo que quiere y toma la decisión que le conviene. Lo mismo que, por ejemplo, o el gerente de marketing o el gerente de comercialización decide otorgar una línea de financiamiento a las ventas. Si otorga más plazo para pagar la mercadería, para cobrar, digamos, en realidad cuando vende, eso provoca un desfasaje o puede provocar un desfasaje o provoca un corrimiento en lo que sería el ciclo de efectivo de la empresa, con lo cual el responsable del área de finanzas también tiene que estar al tanto y tiene que estar en conocimiento y tiene participación en este tipo de decisiones. Esto nos da la idea y nos da la pauta y nos muestra que todas las decisiones de la empresa, sean del tipo que sean, afectan de una u otra manera las competencias a las cuales se relaciona el administrador financiero o el gerente financiero. Esto que les decía tiene que ver con esto de los ciclos. Esperen que encuentre la filmina. No la encuentro ahora. Bueno, continuemos con esto, ya aparecerá. ¿Cuál es la importancia de determinar la cantidad lo más exacta posible de magnitud de la estructura de inversiones en capital de trabajo? Porque tiene las mismas consideraciones que tiene el total de decisiones de inversión. Si yo tengo excesos, o sea que está sobredimensionada la estructura de inversión en capital de trabajo, evidentemente me va a afectar la rentabilidad porque tengo un resultado. Fíjense en la formulita esta de la rentabilidad del activo. Lo relacionamos. ¿Cuál es el resultado que obtuvo el activo sobre el total de la inversión? Esto en otras clases yo les hacía mención a que esto tiene relación con la fórmula de la tasa de interés, donde la utilidad es el interés ganado en pesos sobre el capital invertido. Bueno, acá es lo mismo. En términos porcentuales, el activo vendría a ser el capital invertido financieramente y la utilidad sería el interés ganado nominalmente. Esta rentabilidad en términos porcentuales, si el activo está sobredimensionado, obviamente la utilidad no va a responder en términos satisfactorios, en términos de porcentaje, con respecto a la magnitud de la inversión. Si el exceso está en capital de trabajo, el exceso de liquidez nos puede llevar a tomar decisiones
de inversión poco estudiadas o soportar gastos totalmente innecesarios, lo que me hace que a su vez me baje la rentabilidad. Y si ese exceso está en el activo monetario, estoy más expuesto a lo que sería el flagelo de la inflación. Si no tengo calculado en forma correcta la magnitud del capital de trabajo, y me estoy quedando, digamos, corto con ese capital de trabajo, voy a tener una rentabilidad también menor, porque supongamos que me quede sin mercadería. Si me quedo sin mercadería o si me quedo sin efectivo para comprar mercadería, esto me va a afectar el normal desenvolvimiento o desarrollo de la empresa, porque no voy a poder abastecer los sistemas de producción o los sistemas de comercialización, y la venta que no realiza la empresa seguramente la gana la competencia. Si me quedo sin mercaderías, me estoy quedando sin lo que sería el corazón de la empresa, que sería la actividad comercial. Básicamente, el capital de trabajo está relacionado con esto, como les decía, disponibilidad de cuentas por cobrar y mercaderías. Este es el capital de trabajo bruto. Cuando lo relaciono con el financiamiento que me dan los proveedores respecto a este capital de trabajo, la diferencia sería el capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto aplicado a la consecución del el objetivo principal de la empresa. ¿Qué características tiene? Las características del capital de trabajo es que es totalmente divisible. Yo al capital de trabajo lo puedo aumentar o disminuir en función de las políticas que yo determine o en función de la estacionalidad misma del producto. Fíjense qué distinto que es con el capital fijo, porque si yo hago una inversión en capital fijo, es difícil que ante una baja en la demanda o una baja en la estacionalidad de la venta de los productos, yo venda ese activo fijo para adecuarme a esa nueva realidad. Lo más probable es que me quede con el activo fijo y mantenga capacidad instalada ociosa. En cambio, el capital de trabajo, yo puedo decidir si aumentarlo comprando más mercadería o otorgando más crédito en la venta, en la medida que la demanda o que las condiciones de mercado me lo vayan exigiendo. O sea que es más flexible también a las decisiones de financiamiento. Pero hay un nivel mínimo que tiene las características de un capital fijo, que es un nivel mínimo permanente, que si yo no tengo ese nivel mínimo no puedo realizar la actividad principal de la empresa, porque esto es lo que se aplica al ciclo operativo. Ustedes piensen en una fábrica que fabrica camisas, sillas, lo que sea, y que no tenga ningún tipo de insumo, no tenga la tela, no tenga botones, no tenga avío, no tenga hilo, y estén básicamente los operarios frente a la máquina. Esa es una fábrica, por más que esté llena de operarios, cada uno frente a su máquina, no tiene actividad. Entonces hay un nivel mínimo permanente para que la empresa pueda mantener normalmente su ciclo operativo. Y a pesar de esto, a pesar de que hay un nivel mínimo permanente en cuanto a monto total, su contenido es cambiante, porque va cambiando de efectivo, se va transformando en mercadería y a su vez en cuentas por cobrar y a su vez de nuevo en efectivo y a su vez de nuevo en mercadería y así sucesivamente. Cada vuelta que da a este contenido cambiante, que es efectivo, mercadería, cuenta por cobrar y de nuevo efectivo, es lo que denominamos el ciclo operativo de la empresa. Y a pesar de que sus componentes son distintos, en el sentido de que, por ejemplo, los deudores por ventas o las mercaderías pueden ser distintos tipos de mercaderías, el nivel en general, el nivel nominal de los mismos, puede no ir cambiando. O sea, va cambiando el componente intrínseco del mismo, por ejemplo, los deudores por venta, que son distintas personas, aunque el monto nominal total del rubro, digamos, deudores por venta no cambia. Y también tiene otra característica que es, como decíamos al principio, divisible,
puede aumentarse o disminuirse en función de las variaciones estacionales. Y estas variaciones estacionales tienen que ver con cómo la empresa, por cuestiones de política, decide cómo actuar frente a estas distintas variaciones. Tiene algunos condicionantes externos, como por ejemplo el nivel de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, ustedes saben que pueden ser básicamente tres, digamos, ¿no? Que está en expansión, donde la economía crece, el consumo está suficientemente alimentado para que la empresa cada vez venda más volumen, no en cuanto a precio, sino en cuanto a cantidad, con lo cual la empresa permanentemente necesita ir incorporando capital de trabajo. O sea, si a mí se me aumenta la posibilidad de vender, voy a necesitar más efectivo o más financiamiento para comprar más mercadería, para a su vez poder en la próxima vuelta de tuerca del ciclo volver a comprar más mercadería que antes. Esto es cuando el ciclo es expansivo. Si el ciclo es normal, esto significa que yo tengo mi nivel de actividad operativa en el mismo nivel en el transcurso de un determinado periodo. Y si está en recesión, significa que estoy pensando que voy a vender menos el mes que viene, o el año que viene, o el semestre que viene, con respecto al mismo periodo anterior, con lo cual voy a tener menos necesidades de capital de trabajo. Esto puede ser por la economía en general, que son estos tres niveles de condiciones económicas, o por variaciones estacionales propias de la actividad. Por ejemplo, yo siempre les menciono esto porque me parece que es indicativo, es el caso de una heladería. Una heladería, digamos, a partir de abril, baja la cantidad, digamos, de actividad, simplemente por una cuestión estacional. Entonces, lo que vende de abril a septiembre, pongamos agosto por ahí, es menos estacionalmente que lo que vende a partir de septiembre hasta que termina marzo por ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo me acomodo yo a esas distintas variaciones estacionales en la actividad? Yo puedo decir que, bueno, me voy a quedar con un stock grande, por ejemplo, de cucuruchos, vasitos, cremas, frutas, lo que sea, para hacer helado durante todo el año, independientemente de que yo durante el invierno venda menos. O puedo decidir que en el periodo en el cual tengo variación estacional, me quedo con el mínimo stock para atender esa demanda y volver a levantarlo al capital de trabajo con mercaderías y demás cuando se reactive estacionalmente la actividad. Esto, obviamente, entonces, ¿de qué va a depender el volumen o la magnitud de la estructura de inversión? Va a depender del nivel de actividad, claramente. Va a depender de la duración del ciclo operativo, que es lo que les decía recién, cuánto tarda un peso en volver a convertirse en peso de nuevo, luego de haber pasado por el proceso de producción o venta directamente del producto. O sea, sería con el efectivo compro mercadería, puedo introducir un proceso productivo, puedo vender la mercadería, la puedo vender a crédito a la mercadería y recién cobrar. Mientras más grande es el ciclo operativo ese, mientras más dura, más capital de trabajo necesito aplicar en la empresa. También obviamente depende del costo de los insumos y, como decíamos al principio, de la inflación y de la demanda y de los insumos. Con respecto a las políticas que tengo para determinar los niveles de capital de trabajo, podemos mencionar tres tipos de políticas: conservadora, agresiva y
una moderada o intermedia. Y yo les muestro unos grafiquitos para que se entienda de qué estamos hablando. En el transcurso del tiempo, esta línea que está acá abajo, el total de activo fijo más el activo corriente es esta línea que está acá, esta línea recta que está acá, donde este es el nivel que yo tengo de inversión en capital de trabajo y capital, el total de inversión que tengo, tanto en activo fijo como en activo corriente. Entonces la pregunta sería, si yo en este momento del tiempo necesito esta cantidad de inversión, que claramente estamos hablando de capital de trabajo, porque se supone que el activo fijo, independientemente del nivel de actividad o hasta cierto nivel de actividad en el cual yo no tenga problemas con la capacidad operativa de la planta, se mantiene fijo independientemente de estas variaciones estacionales que estamos hablando. Quiere decir que yo acá, en este momento, lo que necesito es este nivel de capital de trabajo. Hagamos de cuenta que estamos en la heladería y yo tengo este nivel y acá o vino un golpe de calor, supongamos, y me aumentó la demanda. La pregunta es, yo necesito esta cantidad de capital de trabajo y estoy acá, esta es la que tengo yo. La pregunta es, en este hueco que tengo acá, ¿quién lo financia? ¿Quién financia esta necesidad adicional de capital de trabajo? Y para eso, volvemos a lo que decíamos acá, tengo tres maneras de tener política de capital de trabajo. Una conservadora, una agresiva y una moderada. Si yo trabajo con esta, que es una política conservadora, fíjense que yo mantengo este nivel de inversión en capital de trabajo más activo fijo. Y acá claramente estas necesidades, tengo huecos acá, porque acá depende del nivel de actividad, yo necesitaría esta curvita que está acá. Con esto estaría suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con este exceso de capital de trabajo? Este exceso claramente, acá estamos hablando de que tenga efectivo disponible, que esté dentro de ese exceso en el rubro de disponibilidades. Porque si yo en este exceso que me quedé acá, me quedé con mercadería, o me quedé con fruta, o con vasitos, o con lo que sea, la única manera que tengo de disponer de esto es hacerlo efectivo. O sea, tendría que venderlo, liquidarlo por ahí a menos precio, para no perder el costo de oportunidad de tener este capital ocioso acá. Entonces, si esto está transformado en efectivo, esto lo podría colocar en instrumentos financieros negociables de corto plazo. O sea que tengo un exceso de capital de trabajo por una disminución estacional. Esto sería una política conservadora, donde yo mantengo más capital de trabajo del que necesito. Y una política agresiva sería como esta, donde yo tengo el mínimo capital de trabajo y las necesidades estacionales las consigo con financiamiento a corto plazo. Acá yo estoy necesitando esta panza que está acá para arriba, esto es lo que necesito efectivamente para atender la demanda, y la pregunta sería, ¿quién lo financia esto si que yo estoy a este nivel de inversión? Bueno, alguien tiene que financiarlo, si no esto lo perdería la venta. Entonces, esto siendo agresivo, diría que yo mantengo el mínimo y esto lo financio con proveedores a corto plazo o con prestamistas de capital, digamos, por ejemplo, préstamos bancarios de corto plazo, etc. Y una política intermedia sería esta línea azul, digamos, ¿no? Donde no voy a los extremos de ser agresivo ni conservador, sino que estaría en el medio. Y los pequeños picos que se me produzcan, si acá tengo un exceso, un defecto, perdón, lo soluciono con una deuda a corto plazo, y si tengo un exceso, con instrumentos financieros. Las características que tiene el capital de trabajo es la velocidad de transformación que tiene más rápidamente, claramente, que es lo que es el activo fijo.
O sea que es mucho más flexible y está más sujeto a variaciones de la propia política de la empresa que lo que sería una decisión de inversión en capital de trabajo. Y como veíamos hace un rato, está digamos, no caracterizada, sino que está definida como uno de las formas del nivel de capital de trabajo por la duración de sus ciclos. Y en esto distingamos 3 ciclos, porque son conceptualmente distintos. El ciclo productivo es el ciclo de una empresa que se dedica a la producción de bienes, o sea, básicamente una fábrica. Por ejemplo, una fábrica de sillas, el ciclo productivo sería desde la compra de todos los insumos hasta que la silla esté terminada para ser vendida. El ciclo operativo, indirectamente, digamos, está conteniendo al ciclo productivo y puede extenderse más allá, porque una vez que tengo la silla terminada para vender, la tengo que vender y la tengo que cobrar. Con lo cual, si yo no tengo la silla terminada, no la puedo vender, y obviamente mucho menos cobrar. Con lo cual, el ciclo operativo está incluyendo el ciclo productivo y puede ser más largo que este. Y el ciclo efectivo es el ciclo en el cual se producen únicamente los movimientos de efectivo dentro de todos estos 2 ciclos. O sea que si yo tengo un ciclo operativo en el cual, por ejemplo, compro mercadería, vendo la mercadería o compro la mercadería a 50 días, o sea que yo compro la mercadería hoy y la voy a pagar dentro de 50 días, cuando compro la mercadería hasta que la vendo la mercadería, tengo el periodo, digamos, en inventario de esa mercadería que dura 50 días. Si yo la vendo ahí y la voy a cobrar, supongamos a los 20 días, ese periodo de cuentas por cobrar, se suma al ciclo anterior que estaba la mercadería en inventario y tendría un ciclo operativo hasta ahí de 70 días, si es que cobro en esos 50 más esos 20 días. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor me da 90 días para que yo pague? Quiere decir que mi ciclo operativo dura 70 días, de los cuales era 50 que tuve la mercadería, desde que la compré hasta que la pude vender. 20 días más desde que la vendí hasta que la pude cobrar. Pero todavía no pagué nada de la mercadería. Si yo la voy a pagar a los 90 días, quiere decir que mi ciclo de efectivo arranca desde el momento que pago la mercadería hasta que cobro la mercadería. Pues yo acá cobré antes. Cobré a los 70 días y voy a pagar a los 90. Quiere decir que mi proveedor me está financiando todo mi ciclo operativo. Y en este caso, el ciclo efectivo sería negativo, porque yo tengo 70 días de ciclo operativo y tengo 90 días de ciclo efectivo. Me está dando un ciclo efectivo negativo de 20 días. No necesito poner plata, no necesito invertir, porque el financiamiento me lo está haciendo el proveedor. Al revés, si yo hasta que logro vender la mercadería tengo 50 días y cobro a los 20 días, sigo con 70 días de ciclo operativo, pero tengo que pagar a los 10 días, o tengo que pagar de contado, quiere decir que yo necesito la plata antes. Y yo tengo que ver quién financia esa diferencia entre los 10 días que me da el proveedor para pagar y los 70 días, o sea, esos 60 días de diferencia, que yo voy a necesitar financiar hasta que cobre la venta de la mercadería. Esto es con el ejemplo solamente de lo que es mercadería. Pero recuerden de que el capital de trabajo incluye no solamente el manejo de efectivo, sino también el normal desenvolvimiento de la empresa al margen de la mercadería. O sea, hay que pagar sueldos, hay que pagar cargas sociales, hay que pagar impuestos, hay que pagar alquiler,
hay que pagar la luz, hay que pagar al contador, al licenciado. Toda esa necesidad operativa de dinero forma parte del ciclo operativo y del ciclo efectivo. Pero lógicamente, en general, el primero, que es un ciclo de dinero, materiales, un proceso productivo, vendo el producto, doy crédito, lo transformo en dinero, fíjense que este ciclo es mucho más largo que si yo simplemente de dinero compro mercadería y vendo al contado. Un kiosco, por ejemplo, un kiosco, un almacén, un drugstore, básicamente su ciclo es este. Dinero, mercadería, dinero. O sea, con la plata, cuando viene el camión y deja la gaseosa, o deja el lácteo, o deja los cigarrillos y demás, hay que pagarle a la mercadería. Y cuando va un cliente, el cliente deja la plata, si no, no se lleva la mercadería. Entonces, prácticamente el ciclo, este ciclo es mucho más corto que este, y este va a necesitar mucho o menos capital de trabajo que una empresa que, por ejemplo, dé crédito. Si yo tengo dos kioscos iguales o dos drugstores iguales, y uno da crédito y el otro no, este que da crédito va a necesitar invertir más en capital de trabajo que este, porque el tiempo que pasa entre que vendió la mercadería y la cobró, obviamente es más largo. Ahora, ¿cómo determinamos desde el punto de vista de la información que tenemos, la información contable que tenemos, o como tenemos solamente información contable, cómo determinamos cuál es la duración de los ciclos, estos ciclos de efectivos, que es lo que realmente, digamos, interesa cuando se maneja capital de trabajo, y tenemos únicamente ese tipo de información. Se manejan tres indicadores. Uno es el periodo de conversión de inventario, otro es el periodo de cobros y el otro es el periodo de pagos. El periodo de inventario, yo acá les hago una aclaración. En alguna bibliografía, la manera que determinan el periodo de conversión del inventario es con la fórmula tomando el inventario relacionado con las ventas diarias. Y otros autores, esta relación, en vez de inventario con ventas, lo hacen inventario con el costo de mercadería vendida. Me parece que o sea, desde el punto de vista personal, el inventario tiene más que ver con cuánto me costó ese inventario que en cuánto voy a venderlo. Pero bueno, las dos alternativas son válidas y tienen su explicación, y esto es simplemente una aproximación para determinar cuánto es el valor, o en términos de días, del periodo de conversión del inventario. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomamos las ventas diarias, que es igual al total de ventas dividido 365. O sea, las ventas dividido 365 me da cuánto vendo por día. Si yo divido el inventario sobre las ventas diarias, me da el plazo de conversión del inventario. Obviamente, si lo hago con el término, con costos, al ser menor, digamos, me va a dar mayor cantidad de días. Acá lo que me está diciendo es que el periodo de conversión de inventario es 73 días, y si lo trabajo sobre el costo, serían 90 días. El periodo de cobros lo toma, o se toma, digamos, relacionando también las ventas diarias, pero sobre las cuentas por cobrar. O sea, si yo tengo cuentas por cobrar de 657, por ejemplo, y las ventas son 10.000, las ventas dividido 365, sería esto, los 657 dividido las ventas diarias me daría 24 días. Y el periodo de pagos es
cuentas por pagar sobre compras diarias, y algunos autores toman el costo de la mercadería vendida en vez de las compras diarias. Y otros toman sobre las ventas también, o sea, todos lo relacionan con las ventas. ¿Cómo determinamos las compras? Con la formulita del costo de mercadería vendida, que es existencia inicial más compra menos existencia final. Con esto determinamos cuántas son las compras, lo dividimos sobre 365, me da las compras diarias, y si las cuentas por pagar son 657, me da un periodo de pagos de 30 días. Y el ciclo de conversión de efectivo simplemente es la suma del periodo de inventario más el periodo de cuentas por cobrar, menos el periodo de cuentas por pagar. Esto lo dejamos. Voy a ir a otro... a otra filmina rápidamente para que veamos muy rápidamente cuáles son los elementos que vamos a tomar o que estudiamos, digamos, dentro de los rubros del capital de trabajo. Obviamente, lo primero es la administración del efectivo, y dentro de la administración del efectivo lo que nos preguntamos básicamente es por qué tenemos que mantener efectivo y cuánto efectivo lo tenemos que mantener. Y sobre esto, Keynes ya mencionaba tres motivos para tener efectivo. Uno que era el transaccional, que es la plata que se necesita porque si no tengo el efectivo no puedo operar, no puedo realizar el ciclo operativo. Por una cuestión de precaución, porque los flujos de fondos en los cuales yo determino los flujos de fondos positivos y negativos, no se estudian desde el punto de vista de la certeza, porque son todas especulaciones respecto a en qué momento se van a producir y cuándo se van a producir. Yo sé estimo cuánto voy a vender y estimo cuánto voy a cobrar. Entonces, también por una cuestión precautoria, necesitaría mantener efectivo, y por una cuestión especulativa, porque con los sobrantes de flujo de efectivos puedo aprovechar oportunidades de costos de oportunidad. Claramente el saldo óptimo va a depender de las necesidades financieras que tenga en el periodo, del costo de oportunidad, o sea, la tasa de interés para mantener efectivo inmovilizado, y el costo de las transacciones y el costo de las operaciones. Bueno, acá esto lo salteemos, y en la administración de las cuentas por cobrar, que es lo que estudiamos básicamente, las condiciones o las políticas crediticias de la empresa hacia afuera, que tiene que ver con estudiar todas las condiciones de la venta, que tiene que ver cuál va a ser el periodo de crédito, qué tiempo voy a conceder el crédito, qué requisitos, qué garantías le voy a pedir, qué descuentos voy a instrumentar, cuál va a ser el instrumento que me garantice el crédito, si esas normas se cumplen o no se cumplen, si tengo que detallar específicamente para todos los sectores de la empresa cuáles son las normas de los créditos, qué costo tiene el crédito. El costo no solamente en cuanto al costo de oportunidad de mantener una cartera de créditos, sino también el costo del departamento de créditos. ¿Qué documentación voy a exigir? La política de cobranza va a ser firme o flexible. Y bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con la administración de las cuentas por cobrar. Y acá también tenemos que tener en cuenta que el análisis que hacemos con respecto a las cuentas por cobrar se afectan no solamente en mis relaciones hacia afuera de la empresa, sino también hacia adentro, porque tengo un capital invertido, tengo costos asociados a la cartera de crédito y al departamento, los riesgos de incobrables, analizar el incremento potencial de ventas si es que decido aumentar el nivel
el plazo para que cancelen las cuentas. Esto significaría realmente un incremento en las ventas y qué impacto económico tiene esto. Y bueno, esto ya lo vimos. Vamos a saltear esto. Y los inventarios, lo que me interesa, que también lo van a ver, digamos, cuando vean básicamente el punto específico, es determinar cuántas unidades hay que comprar o producir, en qué momento, qué artículos merecen especial atención y cómo protegernos de los cambios en los costos. Para esto estudiamos dentro de la teoría de los stocks, que es determinar la cantidad óptima de mantener un inventario para poder minimizar los costos totales, minimizando también los costos de mantenimiento y los riesgos, y estudiando aquel rango de inventario que me merezca especial atención dentro de lo que es la teoría de ABC de los costos, que dice básicamente que estudiando del 15 y el 20% de los productos, teniendo en cuenta la demanda valorizada, yo puedo, esto es representativo de más del 75% del stock. Esto lo van a ver cuando vean el lote óptimo de compra y demás hierbas, que no voy a avanzar en esto porque seguramente lo van a ver después. Bueno, con esto dimos un pantallazo bastante rápido, digamos, de qué trata el capital de trabajo. Así que creo, Mariana, que estamos para que puedas avanzar con el práctico. Si es que no hay preguntas. Así es, José. A ver si no tienen alguna consulta. Avanzamos. ¿O quieren hacer un mini recreo? Bueno, como es medio largo el práctico, mejor que avancemos. Así que, bien, coincidimos entonces. Lo escriben por el chat. Lo que vamos a ver ahora es el práctico 1 de Administración de Capital de Trabajo. Voy a mostrarles primero el enunciado. Me avisan si se ve. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Bueno. Es un práctico bastante largo y un poco complejo desarrollarlo así de manera, para mí por lo menos de manera virtual, pero no lo voy a desarrollar completo, les voy a dar algunas pautas y algunas guías para que ustedes lo resuelvan. Este práctico está relacionado, ustedes deben recordar, con el práctico 3 de estructura de inversiones, en el cual se desarrolló el tema de solapamiento y cómo calcular el incremento de capital de trabajo. Está vinculado con ese práctico. ¿Cuál es el objetivo de este práctico? Es desarrollar el cálculo de capital de trabajo de una manera integral. Es decir, ahora vamos a ver el cálculo justamente integral previo al tratamiento que vamos a avanzar en las próximas clases de cada rubro que componen el capital de trabajo. Acá mismo dice que es una aplicación con ciertas variaciones realistas del práctico 3. ¿Qué tenemos acá? Un grupo de empresarios del ramo metalúrgico estudia la posibilidad de instalar una nueva planta, que será destinada a la fabricación de una línea de cinturones de seguridad para automóviles, atendiendo al potencial incremento de la demanda, dadas las nuevas disposiciones que al respecto dictará la municipalidad. Bueno, seguramente esto está
situado en la época en que, bueno, surgió la obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad, entonces vieron como una posibilidad, y estos empresarios instalar una planta de fabricación de los cinturones. A fin de estudiar esta posibilidad, se le encarga a un especialista en temas financieros que realice un estudio para determinar la magnitud de la inversión de capital de trabajo que será necesario realizar. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos? Acá tenemos cómo se compone el precio de venta unitario. Tenemos distintos insumos, insumo A, insumo B, procesos, mano de obra, fletes, costos, depreciaciones, y acá está determinado el precio de venta. Hay un IVA de un 30%, y acá hay una particularidad que dice que estos costos, que son estos 4 que están al comienzo, que son material A, B y procesos A y B, se le debe adicionar el IVA, que en este caso el práctico es un 20%. Vamos a ver cómo lo reflejamos cuando vamos resolviendo el práctico. Esto se acordarán los que vieron el práctico, que había 2 alternativas. Se solicita a los gerentes de producción y comercialización que efectúen un estudio sobre la probable duración del ciclo operativo. Hablábamos los otros días, y ahora el contador Isa también les mencionó que, digamos, desde el área financiera constantemente se debe tener contacto con las distintas áreas de la empresa, y que de allí se obtiene la información. Por eso acá, digamos, los gerentes de producción y comercialización son los que efectúan el estudio y nos dicen, bueno, vamos a analizar 2 alternativas, una conservadora, con una duración total del ciclo operativo bruto de 85 días, y una optimista, con una duración total de 50 días. Y acá tenemos desglosado cuánto dura cada uno de estos procesos que forman el ciclo operativo bruto. Acá son 85 días, y tenemos el proceso productivo de la materia prima A, cuánto dura, el proceso productivo de la materia prima B, el ensamble de ambos insumos, cuánto tiempo van a estar en stock, y la cobranza. Y lo mismo con la alternativa optimista. Cualquier consulta, por favor, me preguntan. Voy avanzando rápido. Bueno, a nivel de producción, nos dice que conforme al estudio de mercado realizado, la demanda para los 12 meses será de 12.000 unidades, y que se distribuyen uniformemente. Para establecer adecuadamente la demanda, se van a producir lotes de 500 unidades cada uno, cada 15 días, razón por la cual se deberá comenzar un nuevo ciclo 15 días después de iniciado el anterior. ¿Cuáles son los costos? Los costos fijos, bueno, el gerente de producción estimó que para el periodo de 12 meses los gastos fijos de fabricación son de 276.000. Se estima, bueno, esto acá tenemos que ir en detalle, tomando nota y viendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un análisis financiero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Justamente este concepto de percibido que se maneja en finanzas, es decir, por ejemplo, los gastos, cuando realmente son erogados. Por eso dice, gran parte de los cuales son gastos de preproducción, se estima que los mayores desembolsos deberán efectuarse al comienzo. Y acá nos dice cuál es la secuencia en realidad. En el primer mes, segundo mes, y esto es lo que nosotros vamos a ir reflejando cuando determinemos este capital de trabajo, y vamos a ver que una de las formas de determinar este capital de trabajo es justamente armando un cuadro de inversiones, un cuadro de flujos de fondos. Tenemos otros datos que son los gastos fijos de administración, y bueno, nos dicen cómo se va erogando. La financiación obtenida. Dado que se busca determinar
Este es un dato importante a tener en cuenta para la elaboración de nuestro cuadro. Dado que se busca determinar la magnitud de la inversión, independientemente de cómo se financie, solo se tendrá en cuenta la financiación natural que otorgan los rubros manos de obra, cargas sociales e IVA. ¿A qué se refiere con la financiación natural? Es que son, por ejemplo, la mano de obra se va a pagar quincenalmente al final de la quincena en que se termina el proceso. Las cargas sociales, cuando vencen, que son 15 días de la quincena siguiente, la que se paga totalmente la mano de obra. El IVA, ¿cómo se paga el IVA? Se paga por las ventas del mes a los 30 días determinado el mes en que se efectúa la venta. Es decir, que vamos teniendo en cuenta los vencimientos normales que tiene cada obligación, y eso es la financiación que vamos a tener en cuenta. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo que debemos hacer? Graficar el solapamiento de los ciclos operativos para las dos alternativas y determinar cuántos ciclos son necesarios para abastecer la demanda total de 12.000 unidades. Este punto ya está resuelto en el práctico 3 de estructura de inversiones, por lo tanto yo se los voy a mostrar, pero no lo vamos a elaborar. Y sí vamos a detenernos en este punto, que es construir un cuadro para cada alternativa que permita determinar la magnitud del capital de trabajo y su necesidad en el tiempo. Después, en base al cuadro, vamos a indicar cuál es la magnitud de capital de trabajo total necesario para satisfacer la producción de 12.000 unidades y explicar por qué en ambas alternativas el mismo. Acá la magnitud del capital de trabajo neto. ¿Sí? En base al cuadro, indicar para cada alternativa el monto del capital que será necesario disponer en cada quincena, y explicar para ambas alternativas qué variables condicionan mayor o menor requerimiento de capital de trabajo y la magnitud del excedente de liquidez. Bueno, bastantes cosas. Lo que vamos a hacer ahora, a ver, me dicen si ¿ven la pantalla del Excel? No, profe. ¿Cómo? No se ve el Excel. No, estás en el Word nomás, Mariana. Bueno, ahí dejo de compartir y lo vuelvo a compartir porque siempre me pasa lo mismo cuando cambio de pantalla. A ver si ahí se puede. Ahí. Ahí está. Bien. Gracias. Como les comentaba, vamos a trabajar con la alternativa conservadora. La alternativa conservadora establece que el ciclo operativo bruto dura 85 días. ¿Qué es lo que nos pide en el punto 1? El punto 1 nos decía que esto yo les comentaba que ya estaba, ya no voy a volver a graficar el solapamiento. Este es un ciclo, ¿sí? El ciclo que empieza en el momento 0 y termina en el momento 85. Y acá dentro de esta línea de tiempo, que para mí es la forma más, digamos, más práctica de ubicarnos, vamos a ubicar cuánto dura cada uno de los procesos. ¿Sí? Nosotros tenemos, que esto ya lo tenemos en el enunciado. O sea, el primer ciclo que va del 0 a 85, ¿cómo se compone? Del momento 0 al momento, creo que era 32 días, el proceso productivo de la materia prima A. Tenemos el proceso productivo de la materia prima B, que es hasta el día 25. Una vez que termina el proceso productivo de la materia prima A, recién podemos hacer el ensamble de A y B, que dura 10 días. Luego tenemos una demora de 10 días de stock. Y luego, a partir de ese momento, recién se produce el momento de la venta, obviamente una vez que ya está todo elaborado y estoqueado, y hay un periodo de cobranza. ¿Para qué nos sirve
digamos, realizar esto. Bueno, primero porque nosotros lo que vamos a hacer es determinar la magnitud del capital de trabajo a través de la elaboración de un flujo de fondos, de ingresos y de egresos. Y como yo les mencioné, nosotros vamos a trabajar por lo percibido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar saber? ¿En qué momento se genera un ingreso de fondos? Es decir, ¿en qué momento vamos a cobrar lo que vendamos? ¿Y en qué momento vamos a realizar erogaciones de fondos? Es decir, que cada uno de esto tiene un costo que lo vamos a ir determinando, y lo que vamos a hacer es ubicarlo en el cuadro, a ver en qué momento se va desembolsando esos fondos, ¿sí? Y acá lo que yo les decía, que el punto 1, que nos pedía graficar el solapamiento de los ciclos para las dos alternativas y determinar cuántos ciclos son los necesarios para abastecer la demanda total, ya estaba resuelto, pero ¿cómo era? Recuerden que nos decía que la demanda total es de 12.000 unidades. ¿Y qué información tenemos nosotros? Que cada ciclo vamos a elaborar 500 unidades. Por lo tanto, vamos a necesitar 24 ciclos. Y cada uno de los ciclos, también tenemos la información que comienza 15 días después del primer ciclo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una línea de tiempo, este es el primer ciclo hasta el 85. En el momento 15 va a empezar el segundo ciclo, en el momento 30 va a empezar el tercer ciclo, y así sucesivamente, ¿sí? Y como estamos trabajando con comienzos cada 15 días, lo que vamos a hacer para, digamos, poder ubicar bien los ingresos y egresos de fondos es trabajar y armar el cuadro por quincenas. Es decir, siempre, digamos, trabajando con el primer ciclo, ¿no? Cualquier ingreso o egreso que se produzca durante esta primer quincena, acá vamos, ven, acá está el cuadro, nosotros vamos a dividirlo de esta manera. Primer mes, segundo mes, y así hasta, bueno, en este caso hasta el mes 15, ya vamos a ver por qué. Y dentro de cada mes, las quincenas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que determinar las magnitudes de los ingresos y los egresos de fondos, ubicarlos en este cuadro, y, por ejemplo, si hay un egreso que comienza, que se realiza durante el día 10, lo vamos a colocar en la primer quincena del primer mes, y así lo vamos a ir ubicando. Vamos a ir viendo, igual uno por uno, ¿sí? Rápidamente. ¿Hasta acá me siguen? Porque ahora lo que vamos a empezar a hacer es construir justamente este cuadro. Que más que nada es algo de, digamos, de ir determinando, como les mencionaba, en qué momento se generan los ingresos y en qué momento se generan las salidas de fondos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver cobranzas de ventas. ¿Cuándo se generan? Y digamos, y vamos a ver el monto también. Bueno, acá ya está. ¿Cuántas son las ventas? Nosotros tenemos como dato, si van al enunciado, ¿cuánto es el precio de venta? ¿Lo buscan el precio de venta? $180, ¿no es cierto? 180 es el precio de venta por ¿cuántas unidades? Estamos hablando de 500 unidades. Entonces, mis ventas son de 90.000.
cuándo se produce el ingreso de la venta. Si nosotros vamos a ver al cuadro, este es cuando se produce la cobranza. La primera cobranza va a ser acá, en el día, cuando digamos 85. Es decir, va a ser en la segunda quincena del tercer mes. Por lo tanto, en la segunda quincena del tercer mes va a ser mi primer cobranza. Va a ser de 90.000. Este va a ser la cobranza del primer ciclo, esta la del segundo, tercero, y así vamos a colocar hasta la primer quincena del mes 15, porque son nuestros 24 ciclos. ¿Entienden? Bueno, entonces, esta es toda, no tenemos otro ingreso. Acá yo les armé, pero bueno, ya lo vamos a ver después. Vamos a ver las compras, cómo determinamos nuestras compras y en realidad en qué momento. Tenemos las compras. ¿Qué ingresos en realidad tenemos? Compras del material A. Cuando tenemos que buscar en el enunciado qué nos dicen en relación a las compras del material A. Las compras del material A, ¿cuándo se pagan? Si buscamos nos dicen que se pagan al inicio. Por lo tanto, ahí la vamos a determinar cuánto es el valor, a qué precio se compra el material A. El material A acá son ingresos por ventas. Compras del material A. ¿A qué valor? Es 10 pesos, que es lo que nos dice, y recuerden que era un ítem que había que agregarle el IVA, por lo tanto lo multiplicamos por 1,20 y lo multiplicamos por las 500 unidades. Si lo hacemos nos va a dar 6.000. Como yo les mencionaba, que es a partir del del inicio, acá vamos a colocar el egreso de las compras materia prima A del primer ciclo, y así sucesivamente por 24 ciclos. O sea que el último va a ser en la segunda quincena del mes 12. Lo mismo sucede con la materia prima B, y vamos a determinar el valor. Teníamos que el material B tiene un costo de 15 pesos, se le agrega el IVA y las 500 unidades. El valor es de 9.000. Y si nos vamos a ver, ¿cuándo empezamos a erogar el material, la materia prima B del primer ciclo? Va a ser el primer mes, la primera quincena, y así por los 24 ciclos. ¿Qué otras erogaciones tenemos? Y así vamos a ir viendo erogación por erogación. El proceso de la materia prima A. ¿Cuándo se termina el proceso productivo de la materia prima A? Nosotros tenemos que ir viendo este cuadro para ver en qué momento, y luego calculamos. El proceso productivo de la materia A se termina acá. O sea que nosotros estamos dentro del segundo mes, de la primera quincena del segundo mes. ¿Y de cuánto es el valor? El proceso productivo de la materia A es de 20 pesos,
le agrego el IVA del 1,20 por las 500 unidades, que esto nos da un total de 12.000. ¿Y cuándo empezamos? ¿Cuándo dijimos? En la primer quincena del segundo mes. Acá yo les puse la primer quincena del segundo mes hasta la segunda quincena del mes 13. Y esto es lo que vamos a poner acá. Primer quincena del segundo mes durante las 24 quincenas, que serían los 24 ciclos. Luego vamos al proceso productivo de la materia prima B, que es básicamente lo mismo, es ubicar en este cuadro en qué momento se termina el proceso productivo B, que vamos a ver que es más corto, por lo tanto es en la segunda quincena del primer mes que se termina. A partir de ahí lo vamos a empezar a erogar y vamos a determinar el monto. Son 10 pesos por 1,20, porque le agregamos el IVA, por 500, que nos da 6.000. Y así vamos a ir ubicando cada uno de los gastos. Ya entonces pusimos las materias prima A, materia prima B, proceso productivo A, B. Vamos a ver la mano de obra directa. Y también tenemos que ir viendo si hay alguna información de cuándo se paga. A ver, mano de obra directa. ¿Qué información tenemos sobre la mano de obra? Se paga, digamos, la mano de obra al personal que realiza el ensamble, ¿sí? Es decir, la unión del material A con el material B. ¿Y cuánto se le paga? Vamos a determinar que tenemos la información que se paga 15 pesos por unidad. En este caso ya no se agrega IVA. Por lo tanto, 15 pesos por unidad son 7.500. ¿Y a partir de cuándo? Una vez que termina el ensamble. Acá. Es decir, ya en la segunda quincena del segundo mes. Empezamos a pagar el ensamble o la mano de obra a partir de la segunda quincena del segundo mes durante las 24 quincenas, que son los 24 ciclos. Disculpe, profesora, Sí. usted dice que se paga al final que se termina el ensamble, dice se paga quincenalmente al final de la quincena en que se termina el proceso, pero ¿cuál? ¿De A o de B? El proceso total. Se paga quincenalmente al final de la quincena en que termina el proceso. Eso es lo que dice el enunciado. El proceso, al final de la, que dice, a ver, leamos bien. Quincenalmente al final de la quincena en que se termina el proceso. En realidad lo que consideramos en el proceso, cuando estamos hablando del proceso, nos referimos al proceso de ensamble. Ah, ok. Porque, Entonces se paga de 15 días después del día 35, digamos. no, el proceso de ensamble es del día 35 al 45. ¿Sí? Ah, o sea, 15 días después del 45. Exacto. Acá. Por eso es que se empieza a pagar en la segunda quincena del segundo mes. Acá. ¿Ves? 15 días después de esto. Ahí como que no está bien claro, pero nosotros, o sea, el proceso productivo del material A es una cosa, el proceso productivo material B, y consideramos que la mano de obra tiene que ver con el ensamble, el proceso de ensamble. Ahí es donde trabaja el personal. Y se dice que, te dice el enunciado que se paga 15 días después que termina el proceso, pero el proceso de ensamble. Por lo tanto, acá.
¿Se entiende? ¿Te queda claro? Sí, sí. Bueno. Entonces la mano de obra. Ahora, ¿qué nos dice de las cargas sociales? Las cargas sociales se pagan a los 15 días de la quincena siguiente en que se paga totalmente la mano de obra. Entonces, una quincena posterior, empezamos a pagar las cargas sociales. ¿Sí? Las cargas sociales, ¿de cuánto son? Es el 60% de los 7.500 que nosotros habíamos calculado como mano de obra. Y estos son 4.500. Que se empieza entonces a pagar una quincena siguiente después de la mano de obra, que sería la primer quincena del tercer mes. ¿Vamos hasta acá? Ahora tenemos otro dato que es el tema de los fletes. ¿Qué nos dice con respecto al flete? Los fletes, el valor del flete es, por distribución, es de 5 pesos por cada unidad, es decir, que el valor del flete es de 2.500. ¿Y a partir de cuándo se empieza a pagar el flete? No sé si nos da alguna información con respecto a esto. Como son fletes por distribución, ¿cuándo creen ustedes que se empieza a distribuir? Después del stock. Claro. Es decir, al finalizar el stock. Acá termina el stock, acá. Es en la segunda quincena del segundo mes. Segunda quincena del segundo mes empezamos a erogar los fletes. Que vendría a ser el momento en que se produce la venta o la entrega de la mercadería, cuando termina el stock. Y ahora hay un ítem que es IVA, porque no nos olvidemos que todo el IVA que nosotros tenemos cargado en la materia prima B, proceso y también en las ventas, porque nuestras ventas, si ustedes se fijan, nos dice que, o sea, los 180 que nosotros es el precio de venta que hemos tomado, tiene incluido en IVA. Por lo tanto, tenemos que determinar en qué momento vamos a hacer la erogación del IVA mensual. Y esto, bueno, hay que armarlo mes a mes. Ustedes recuerdan que, bueno, sí, saben que el IVA, ¿cómo se determina? El IVA se determina por el débito fiscal menos el crédito fiscal. ¿Qué es el débito fiscal y de dónde surge? El débito fiscal surge de, nosotros tenemos ventas que en su precio de venta tienen incluida un porcentaje de IVA. Entonces, ese débito fiscal menos el crédito fiscal, que es el IVA que está incluido en nuestras compras, generan una posición mensual. Esa posición mensual se debe ir pagando mes a mes. Si me da el débito fiscal superior al crédito fiscal, me da un saldo a ingresar. Si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, tengo un saldo a favor que lo puedo ir trasladando. Ahora, una particularidad. Nosotros, el débito fiscal mensual se genera por las ventas del mes, no por las cobranzas, porque eso por ahí genera alguna confusión. Acuérdense que nosotros en nuestro cuadro de ingresos y egresos acá, trabajamos siempre por el momento en que realmente se cobra y el momento en que realmente se paga. Pero para determinar el IVA, el débito fiscal y el crédito fiscal, es el momento en que se realiza la venta, en el momento en que se realiza la compra, no en el momento que se
cobra y en el momento que se paga. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá también les armé como un cuadro para que vayamos armando las ventas. Bueno, ya está armado en realidad, pero vamos a ir viendo. ¿Cuántas son las ventas que se realizaron en el primer mes? En realidad, si nosotros no nos tenemos que fijar en esto, porque en realidad acá son las cobranzas de ventas, ¿sí? Vamos a ver acá. Las ventas acuérdense cuándo se realiza la venta acá, en este momento, ¿sí? Cuando termina el stock dijimos. Entonces, el primer mes, ¿hay alguna venta? No. Este es el primer mes, no, porque todavía estábamos en el proceso productivo de A, ni siquiera se había terminado, el de B sí se había terminado. Entonces no hay ninguna venta. Entonces acá las ventas, 0. Yo armé esto para calcular cuáles son las ventas netas, el débito fiscal, 0. Vamos a ver las compras, vamos a ver, a analizarlo así, ¿sí? ¿Cuántas son las compras del primer mes que contienen IVA, ¿no? ¿Cuántas son las compras del primer mes que contienen IVA? El proceso, la compra del material A, ¿contenía IVA? Sí. El material B contenía IVA, sí. ¿Cuándo se realizaron las compras? Al inicio. El proceso al material A contenía IVA. Sí. Sí. ¿Y el proceso al material B contenía IVA? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto sería dentro del primer mes? Acuérdense que ya lo analizamos por mes. De estas, digamos, de nuestros gastos, ¿cuál es la suma que contiene IVA? A ver si... Y en este caso, sí podemos ver el cuadro. ¿Por qué? Porque todas las compras de materia prima y los procesos se realizaron las erogaciones en el momento en que se produjeron. Entonces acá sí podemos guiarnos por este cuadro. Sí, quiero que quede claro este concepto, porque si fuera que nos dicen la materia prima A de la primera quincena se paga a los 40 días, ya no podríamos fijarnos en este cuadro. Tendríamos que armar realmente cuáles son las compras independientemente de cuándo se pagan. Pero como se pagan, podemos decir que de contado, podemos fijarnos perfectamente en nuestro flujo de egresos. Por lo tanto, podemos decir, estas tenían IVA, esta y esta, ¿sí? Las vamos a pintar así. Y ya que estamos, esta. Entonces, si nosotros vamos a ver las del primer mes, tenemos todas estas, ¿sí? Que tienen IVA. ¿Cuánto suma las compras del primer mes con IVA? 30.000. En realidad es 36.000. Y acá no sé si hay algún error en el cuadro, o yo estoy sumando mal. Es hasta acá. 36.000, perdón. Estaba marcando mal. 36.000. Entonces, las compras con IVA son 36.000. Si yo quiero saber cuáles son las compras netas, yo le saco el IVA, dividiendo entre 1 más la tasa de impuesto, nos quedan 30.000, y la diferencia es el crédito fiscal, o bien
el 20% de las compras netas, ya determino mi crédito fiscal. Entonces, acá tenemos un débito fiscal de 0 y un crédito fiscal de 6.000. Por lo tanto, la posición de IVA mensual es 6.000 a favor. ¿Se acuerdan que yo les decía que si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, nos da IVA a pagar? Si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, nos da un saldo a favor. Entonces tenemos acumulados 6.000 a favor. ¿Se entendió esto? Si alguien tiene duda, avisen y lo vemos rápidamente. ¿Me puede mostrar cómo armó Ahora los vamos a- 36 de nuevo? Disculpe, profesora, ¿me puede mostrar cómo armó los 36? Es, Sí. la materia prima A más B. Ah, se entrecorta, pero ahí te muestro, vos decime si vos querés saber cómo se armaron los 36. ¿Sí? Sí. Tenemos estos 4 conceptos que sabemos que contienen IVA. Y son estos 4 conceptos que se erogaron y se realizaron durante el primer mes, que suman 36.000. De acá surge. Ya, ok, gracias. De nada. Y así sucesivamente. Vamos al segundo mes. Vamos a ver las ventas, en realidad, del segundo mes. Que en este caso, recuerden que tenemos que ver acá. Habíamos dicho que en el primer mes no había ninguna venta. En el segundo mes, que vendría a ser desde el día 30 hasta el día 60, ¿se produjeron ventas? Sí. ¿Cuántas? En el 55, el día 55. Sí. ¿De cuántos ciclos? De 1. Bien, de un ciclo. Por lo tanto, las ventas son ¿de cuánto? Si nosotros nos fijamos, de 90.000. Entonces, las ventas del segundo mes son 90.000. Con IVA. Si yo saco el neto y determino cuánto es el débito fiscal de las ventas del mes 2, es 15.000. ¿Se entiende por qué es 90? Sí. Vamos a ver las compras. Está fácil porque las compras, acá se los pinto con otro color, ya, de estos 4 ítems que contienen IVA, suman 66.000. Las compras son 66.000, las compras netas son 55.000 y el crédito fiscal es de 11.000. Yo hago débito fiscal menos crédito fiscal, es 4.000. Recuerden que lo puedo trasladar ese saldo, por lo tanto sigo con un saldo a favor de 2.000, que son los 6.000 a favor más los 4.000, nos da un acumulado de menos 2.000. Vamos a las ventas del mes 3. Si yo este ya es el tercer mes. Acá, bueno, en realidad para verlo claramente tendríamos que ver el gráfico de los solapamientos con todos los ciclos. Pero ¿qué sucede ya a partir del tercer mes? Ya tengo las ventas de 2 ciclos. Por lo tanto, acá ya van a ser 180.000. Y estos 180.000 me dan un débito, las ventas netas son 150.000 y el débito fiscal de 30.000. A partir del mes 3 ya como que se normaliza y esas son las ventas mensuales. Y lo mismo sucede con las compras. Si ustedes se ponen a ver, van a empezar a coincidir 66, 66, así por lo menos hasta el mes 12. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA en el mes 3, ya la posición mensual nos da 30.000 menos 11.000, son los 19.000.
Y recuerden que teníamos un saldo acumulado de 2.000, por lo tanto, va a ser la primera vez que nos da a pagar, va a ser 17.000. Y este ya va a ser entonces el IVA que yo tengo que trasladar en mi flujo de fondos de egresos, 17.000. ¿Y cuándo? Ahí tenemos que ver qué nos decía de cuándo se paga. Se paga por las ventas del mes a los 30 días determinado el mes en que se efectúa la venta. Las ventas son del mes 3, por lo tanto se paga a los 30 días, va a ser en el mes 4, al finalizar el mes 4. Estos 17.000, si nos fijamos, van a estar acá, al final del mes 4. A partir de ahí, bueno, vamos armando todos los meses. ¿Sí? Acá yo les puse, bueno, a dónde va. A partir de, en el mes 4 ya está normalizada la venta, el débito fiscal es de 30.000, el crédito fiscal sigue siendo de 11.000, ya no tengo saldo a favor para trasladar, por lo tanto va a ser de 19.000. Que ahí está. ¿Sí? Y así vamos trasladando y vamos calculando hasta los últimos meses. Veamos los últimos gastos que tenemos, que eso ya me estaba olvidando, que esto es sencillo. Tenemos gastos de fabricación, que directamente el enunciado nos dice cuándo se pagan y el monto. 67.000, 55.000 y así sucesivamente. 12.500 son mensuales. Gastos administrativos. Los gastos administrativos nos dicen que son 156.000 para los 12 meses, por lo tanto la erogación mensual es de 13.000. Bueno, y acá ya tenemos armado entonces el total de egresos. Tenemos ya el total de ingresos, el total de egresos, lo vamos sumando, tenemos por quincena. Total de egresos, y acá podemos hacer el neto. Acá tenemos el flujo de fondos neto de la primera quincena es menos 15.000, de la segunda quincena menos 101.000 porque no tenemos todavía ingresos. En el segundo mes, en la primera quincena tenemos un flujo de fondos neto de 33.000. En la segunda quincena del segundo mes 111.500. Todo esto es egresos y todavía no tenemos ningún ingreso. ¿Qué sucede en el mes 3? Seguimos teniendo egresos de 47.500 en la primera quincena del tercer mes, 11.500 en la segunda quincena. Acá ya empieza a haber ingresos. ¿Sí? Entonces, ya nuestro flujo de fondo neto es de 11.500. ¿Qué creen que sucede acá? ¿De dónde salen los fondos estos que nosotros necesitamos para el normal desenvolvimiento de la instalación de esta planta? Es justamente el capital de trabajo neto. Y si nosotros lo sumamos hasta acá, es justamente lo que nos están pidiendo que determinemos. El capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto va a ser la suma de los egresos, o de los flujos de fondos netos en realidad, hasta que se liberan los fondos. Por lo tanto, el capital de trabajo neto va a ser de 319.500. Y creo que también nos preguntaban cuál es el capital de trabajo total.
¿Cómo creen que se forma el capital de trabajo total? Es la suma de todos los egresos y gastos. Que, si ustedes se fijan ahí, nos da 1.800.000. Es 1 millón, bueno. En realidad, bueno, ponen la suma de todo eso. ¿Sí? Entonces así nosotros podemos llegar a determinar cuál es la magnitud del capital de trabajo total y la magnitud del capital de trabajo neto. Y esto, digamos, la magnitud del capital de trabajo total se puede determinar de dos maneras, mediante el cuadro, que es esto que estamos haciendo, que es el total, el uso del cuadro, que está representado por la suma de todos los egresos que la empresa tiene que realizar para producir estas 12.000 unidades de cinturones de seguridad. ¿Sí? Acá les preguntaban, bueno, nosotros hemos desarrollado solamente la alternativa conservadora, pero después la idea es que ustedes elaboren el mismo cuadro para la alternativa optimista. ¿Y qué creen que va a pasar con, bueno, después lo van a determinar con la alternativa conservadora y la optimista? Tenemos que calcular el capital de trabajo total. En una particularidad es que el capital de trabajo total por ambas alternativas va a ser el mismo. ¿Y por qué? Porque, digamos, si bien van a cambiar, ¿qué es lo que se modifica en una alternativa de otra? La duración del ciclo operativo bruto, eso es lo que varía. Pero digamos, las variables que hacen al capital de trabajo total son el precio, el costo variable, los costos fijos erogables, el IVA y todo eso no se modifican. Por lo tanto, la magnitud del capital de trabajo total va a seguir siendo de 1.800.000. Porque en este caso no nos dice cuánto es el capital de trabajo que necesita poner el empresario, sino que cuál es el total de las erogaciones. Y va a ser distinto cuando ustedes lo hagan, el monto, sí, del capital de trabajo neto. Que en la alternativa conservadora es de 319.500 y van a ver, ustedes van a determinar qué es lo que pasa con la optimista. Seguramente en la optimista, como se acorta el ciclo operativo, ¿sí? Se libera, probablemente se libera antes los fondos, el capital de trabajo neto en una alternativa optimista va a ser menor, va a ser menos lo que necesita el empresario, porque se va a producir antes la liberación de los fondos. Hasta acá, a ver, ¿alguna pregunta? ¿O estamos bien? Quiero que les quede claro el concepto de capital de trabajo total y capital de trabajo neto. ¿No hay dudas? Bueno, aparentemente no hay dudas. Bueno, como verán, es un práctico bastante largo de desarrollar. Hay que tener en cuenta ciertas cosas, puntualmente en este caso que se agrega el concepto del IVA, ver cómo determinamos, o sea, cuáles son los ítems que tienen IVA, cómo determinar la posición mensual,
porque es un egreso más de fondos, y bueno, este concepto de capital de trabajo total y capital de trabajo neto. En realidad acá también va negativo. Bueno, creo que hasta acá, porque ya les dejo que ustedes desarrollen la alternativa optimista de la misma manera, y bueno, y comparen, y ahí puedan sacar las conclusiones estas que les decía, que el capital de trabajo total no va a variar de una alternativa a otra, porque lo único que se modifica es la duración del ciclo operativo, pero sí van a ver que difiere el capital de trabajo neto al liberarse, al producirse antes la liberación de fondos. Porque, bueno, acá tengo la optimista, ustedes ven en la conservadora, recién el ingreso de fondos se produce el tercer mes, y en la optimista en el segundo mes. Por lo tanto, esto va a hacer que se liberen antes los fondos. A ver, acá lo tengo armado. El capital de trabajo neto, acá lo pongamos, es la suma $197.000. Y el capital de trabajo total va a ser la suma del total de egresos, y veamos, vamos a comprobar que da el mismo importe, 1.800.000. Bueno, si no tienen más dudas ni nada, nos vamos terminando la clase. No sé si hay alguna consulta a través del chat. No, nada, Mariana. Bueno, entonces damos por concluida la clase, si te parece. Bueno, listo. Hasta mañana. Chao, Mariana. Hasta mañana.